I know you're somewhere out there, somewhere far away. Hola, ¿qué tal átomos de la creación? Mi nombre es Jefferson Realpe y en este video vamos a ver el tema de centroides. Para ello tomamos el ejercicio 9.31. Este ejercicio es tomado del libro de Hibbeler, 14ª edición. El ejercicio nos dice: localiza el centroide y sub barra del área sombreada. Como vemos en la gráfica, el área sombreada es un triángulo un tanto extraño, que está acotado por el eje X y estas dos rectas de diferente pendiente. Este triángulo tiene estas dimensiones: de base B, altura H y un ancho total A. Para su solución vamos a hacer un análisis. Recordemos que la fórmula para encontrar y barra es igual a la sumatoria de la distancia sub i al centroide por las áreas sub i sobre la sumatoria de las áreas sub i. Entonces tenemos aquí nuevamente la gráfica, y es que para solucionar este ejercicio es conveniente construir una figura más conocida para trabajar con datos que ya conocemos, como los de la tabla. Para ello agregamos dos triángulos rectángulos a cada lado, formando así un rectángulo de dimensiones ya conocidas. Entonces se formaría un rectángulo de base A y altura H. Esta sería nuestra primera figura. La segunda figura sería el área que agregamos, que es un triángulo rectángulo de base H y altura A, y una tercera figura corresponde a este triángulo que también tiene altura H y ya la base sería A menos B. Teniendo esto en cuenta, para la solución del ejercicio disponemos de una tabla en la que nos vamos a ayudar tanto las figuras como de la gráfica del ejercicio. Entonces, para calcular y sub barra, es decir, la distancia al centroide, nos ayudamos de las tablas. En este caso nos dice que la distancia al centroide de un rectángulo es igual a h medios. En este caso, h es la altura del rectángulo de la tabla. Para nuestro caso también es h, por lo tanto tenemos la misma notación, h medio. El área es base por altura, entonces en este caso tenemos base A y altura h, entonces nos quedaría A por h. Multiplicando estos dos términos tendríamos que h por h nos queda h al cuadrado, entonces obtendríamos a por h al cuadrado sobre 2. Para calcular la distancia al centroide de esta segunda figura nos ayudamos también de las tablas, tomando un triángulo rectángulo. Para este caso vemos que nuestro triángulo rectángulo está girado 90 grados hacia la derecha, por lo tanto la distancia de y al centroide sería esta distancia, es decir, desde este lado h hasta el centroide, que es b tercios. Entonces b tercios, como nos damos cuenta aquí, es la base. Para nuestro caso la base es h, es decir, h tercios. Pero vemos que en realidad lo que calculamos es la distancia desde el eje X hasta el centroide, y lo que nos proporciona la tabla es desde A hasta el centroide. Por lo tanto, la distancia y al centroide sería h menos h tercios. Ahora sí, el área está base por altura sobre 2. En este caso, base h, altura A sobre 2. Negativa porque recordemos que esta fue una figura que añadimos. Posteriormente, la multiplicación de estos dos términos sería, primero, la suma. H menos h tercios es igual a 2h tercios. Entonces 2h tercios multiplicado por este término, el 2 se anularía con este 2 y h por h nos quedaría h al cuadrado. Por lo tanto nos quedaría a por h al cuadrado sobre 3. Negativo. Para el caso de esta figura, la figura 3, tenemos que la distancia de y al centroide sería la misma que la de la figura de la tabla, es decir, h tercios. ¿Por qué? Porque la altura de la tabla corresponde a la altura de nuestro triángulo rectángulo.
Ahora bien, el área está base por altura sobre 2. En este caso la base es a menos b por h sobre 2. Negativo porque también fue un triángulo que añadimos y necesitamos restarlo en los cálculos. La multiplicación de estos dos términos sería, primero, este menos que multiplica a este paréntesis, es decir, quedaría negativa a y positivo b. H por h nos quedaría h al cuadrado por a negativo más h al cuadrado por b positivo sobre 6. Lo tenemos aquí. Ahora bien, la sumatoria de las áreas nos quedaría el área de la primera figura menos el área de la segunda figura, también menos el área de la tercera figura. Estas son las dos áreas que necesitamos restar. Y la sumatoria de las distancias al centroide por las áreas. En este caso el primer término, el cual es positivo, y le restamos el segundo término de la segunda figura y el tercer término de la tercera figura. Teniendo esto en cuenta, podemos simplificar estos términos, para lo cual se nos hace necesario multiplicar al primer término por 2 sobre 2. Esto a fin de obtener un mínimo común divisor. Para ello vemos que al tener este mínimo común divisor, el mismo, entonces podemos sumar derecho los numeradores. Es decir, tenemos 2 veces AH y aquí tenemos una vez, otra vez, es decir, menos 2 veces AH. Entonces, por lo tanto, estos términos se anulan, quedándonos así que la sumatoria de las áreas sub i es igual a base por altura sobre 2. Que esto es muy lógico porque el área del triángulo es esta fórmula, base por altura sobre 2. Ahora bien, la sumatoria de las distancias sub i por las áreas. Entonces nos queda el primer término, el cual se nos hace necesario multiplicarlo por 3 sobre 3 y el segundo término por 2 sobre 2. Esto a fin de obtener a 6 como mínimo común divisor y poder sumar los numeradores directamente. Entonces tenemos 3 veces AH al cuadrado y aquí vemos que tenemos 2 veces AH al cuadrado y otra vez AH al cuadrado, es decir, 3 veces AH al cuadrado negativo. Con estas 3 veces de AH al cuadrado positivo se anulan. Por lo tanto nos quedaría que la sumatoria sería igual a base por altura al cuadrado sobre 6. Recordemos la fórmula. Entonces reemplazamos en ella los valores que acabamos de obtener. Es decir, la sumatoria de y sub i por a sub i sobre la sumatoria de a sub i. En este caso podemos aplicar ley de extremos, hb por 6 y b por h al cuadrado por 2, quedándonos así esta expresión, la cual podemos simplificar. Este 2 lo podemos simplificar con este 6, quedándonos 3, está este b con este b, quedándonos 1, y esta h por esta potencia, quedándonos así que y sub barra es igual a h tercios. De ello podemos concluir que el centroide Y se pudo encontrar convirtiendo la pieza en una serie de piezas más básicas a fin de trabajar con los datos conocidos y de esta forma calcularlo algebraicamente. Tenemos que Y barra es igual a h tercios. Para asesorarnos de que el resultado fue el correcto, en el libro de Beer y Johnson de la 11ª edición hay un triángulo, en este caso una figura parecida al de nuestro ejercicio, en el que vemos que Y barra también es h tercios y el área es base por altura sobre 2, que es el mismo término que encontramos para nuestro triángulo. Es así como damos solución a este ejercicio y podemos asesorarnos de que está correcto.